sea, es un tema que vamos a ver, lo vamos a tratar de alguna manera como de ejemplificar de qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere hacer con los métodos que vamos a ver, pero desde el punto de vista práctico no es lo que se utiliza, digamos, en la práctica, ¿no? Ustedes recuerden que estamos hablando de, siempre dentro del tema de máquinas sincrónicas, de generadores que en general son máquinas grandes, hablamos de máquinas grandes, de mucha potencia, y que obviamente son caras y no se fabrican en cualquier lugar del mundo. De hecho, nosotros en nuestro país no tenemos fábricas de grandes generadores. Los fabricantes de grandes generadores son empresas multinacionales como Siemens, etcétera, y en general no fabrican en nuestro país. Y obviamente toda esta caracterización que requiere la máquina de alguna manera para poder implementar estos métodos que vamos a ver algunos, porque son muchísimos, y no todos, ninguno de ellos es muy exacto, digamos. En general, toda esa caracterización la hacen en fábrica y bueno, la máquina viene con todo su sistema de control y con toda su caracterización desarrollada. Entonces, vamos a ver algún tipo de ensayo que más que nada va a ser descriptivo, porque no van a tener ni siquiera, es posible, ¿no? Salvo que, bueno, se especialicen en el tema, lo más probable es que no tengan la posibilidad de ver este tipo de cosas, ensayos, etcétera, ¿no? Es muy poco probable que en la vida laboral vayan a ver esto. Sin embargo, es bueno saberlo, es bueno conocer, es saber por qué se hace, cuáles son las limitaciones, etcétera, bueno, para comprender un poco mejor el tema. Igual, todo lo que vamos a dar acá puede resultar un poco engorroso desde el punto de vista teórico, pero va a quedar claro una vez que se implemente en la práctica. Y obviamente va a haber, dependiendo de la carrera que estén siguiendo, aquellos que estudien ingeniería eléctrica en general van a terminar utilizando parámetros de los que nosotros calculamos acá, pero directamente van a utilizar el parámetro para modelar la máquina. ¿Sí? Por ejemplo, en la asignatura sistemas eléctricos de potencia, ¿no? Bueno, si me permiten, yo voy a compartir. Les pido que si se corta o lo que sea, que alguien prenda el micrófono y me avise, porque ya les digo, estoy así al tanteo, ¿no? Por ahí se corta, desaparece la señal del celular y queda colgada la cosa, entonces bueno, en fin, les pido que me avisen si pueden, aunque sea a través del chat, del WhatsApp. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es la parte de regulación de tensión en máquinas sincrónicas. Vimos o adelantamos en la clase anterior que el modelo matemático de la máquina, si bien parecía algo simple, debido un poco a la reacción de inducido que producía una modificación en la distribución de fuerza magnetomotriz en el entrehierro, producía de alguna manera una complejidad en la determinación de esa fuente ideal que poníamos al principio, ¿no? de nuestro circuito eléctrico, de nuestro modelo o esquema eléctrico equivalente. Y ahí era donde aparecía la complejidad. Disculpen que se siguen sumando los chicos. Ahí es donde aparecía la complejidad, ¿no? de la cuestión, porque habíamos dicho, era como como el problema del huevo y la gallina. Nosotros planteamos una fuente de alguna manera con un determinado valor, que podría ser, por ejemplo, a través de la curva de vacío o en función de la corriente de excitación, vamos a tener un valor de tensión en esa fuente, y cuando aplicamos la carga, o sea, conectamos la carga tomando una determinada corriente,
esa corriente produce la reacción de inducido, haciendo que la tensión en definitiva que presenta esa fuente ya no sea E0, sino sea otro valor, ¿no? Entonces la corriente produce una modificación en la fuente, si se quiere, que aparece ahí, ¿no es cierto? Entonces yo puedo llegar a tener, dependiendo de las características de la carga, puedo llegar a tener una tensión menor o una tensión mayor, ¿no es cierto? Bueno, la bibliografía es la misma, yo se las dejo siempre en las presentaciones por si leen la presentación y bueno, por ahí buscan algo en la presentación que esté siempre la bibliografía a mano, entonces pueden, como ir a buscar el libro que les parezca conveniente. Bueno, el circuito equivalente de alguna manera era este, ¿no? El que utilizábamos y básicamente era el circuito equivalente de el inducido, ¿no es cierto? En principio, no había nada más que nos interese porque de alguna forma esta fuente quedaba definida a partir de la corriente de excitación. Pero bueno, la complejidad venía en que no solo quedaba definida a partir de la corriente de excitación, sino también a partir de la corriente de carga I. Entonces, eso era lo que complicaba un poco el modelo. Teníamos una impedancia, si se quiere, de pérdida o de dispersión, como quieran llamarle, digamos, que tiene la reactancia de dispersión y una resistencia que representa los devanados o a la resistencia distribuida en los devanados del inducido, perdón. Y bueno, y acá conectábamos la carga, ¿no? Entonces, en principio, nosotros podemos decir que si nuestro circuito no tiene carga, nosotros vamos a tener una tensión aquí que vamos a llamar E sub 0, ¿sí? E sub 0, ¿eh? Presten especial atención a eso, no E sub R, sino E sub 0. La E sub 0 es la FEM de vacío que responde a la curva de vacío de nuestro generador. ¿Se acuerdan, no? La curva de vacío era la curva que representábamos, en la cual representábamos, perdón, la tensión de salida, ¿sí? En función de la corriente de excitación. ¿Se acuerdan de esa curva? Que había inclusive una recta ahí, que, o sea, había una parte en esa curva que era lineal y después es como que se iba, digamos, se iba achanchando, si se quiere, la respuesta y que tenía que ver con la saturación de las piezas magnéticas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esa curva, de la curva de vacío? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, esa es la E0. ¿Qué pasa? Cuando yo coloco una carga, la tensión varía, ¿no? Varía, aparece un valor de tensión sobre la carga que es distinto a E0. O sea, básicamente, ¿qué es lo que estoy diciendo? En vacío, sin poner carga, yo mido aquí y lo que mido es E0. Y eso depende de la excitación. O sea, yo muevo la excitación, la corriente que estoy inyectando al devanado inductor o al rotor, la corriente continua, la corriente de excitación, yo la muevo y ese valor me cambia, se me mueve cero. Ese valor es el que yo mido en vacío, ¿está bien? Ahora, cuando yo conecto una carga, ese valor cambia. Ese valor cambia. Entonces, ¿qué es la regulación? ¿Cómo se definía? A ver si se acuerdan. ¿Cómo se definía la regulación? Lo vimos para transformadores. Como la caída de tensión respecto de la presente en vacío, ¿puede ser? Exactamente. En principio, viste que naturalmente
nos sale que es la caída de tensión, ¿no es cierto? Sin embargo, yo les había contado que dependiendo de las características de la carga, por ejemplo, si teníamos una carga más capacitiva, podíamos tener un incremento en la tensión, ¿no? Respecto a la tensión de vacío. Entonces, vamos a hablar de variación, ya no de caída, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de caída? Porque naturalmente este circuito nos dice, acá tenemos una fuente, si yo conecto una carga, circula corriente y automáticamente hay una caída de tensión aquí. Entonces, la tensión aquí necesariamente tiene que ser menor. Pero bueno, ahí entra el tema, ¿no? Lo que tiene que quedar claro aquí es que esa corriente que circula por la carga hace que esta fuente cambie y en muchos casos que aumente su valor, ¿sí? Entonces, vamos a definir la regulación, como bien dijeron, como la diferencia de tensión normalizada al valor nominal. En este caso, a diferencia del caso anterior, no lo vemos directamente como en referencia al valor de vacío, sino normalizado a un valor, al valor al que está aplicado, ¿sí? El valor que tenemos sobre la carga. Se normaliza así la regulación, ¿sí? Entonces va a ser esta relación, la regulación, multiplicado por, o sea, por 100 para hacerlo porcentual. Bueno, debido a esta complejidad que dijimos, en el cual la FEM-R, la fuentecita, el valor que toma o la magnitud que toma esta fuente de tensión varía con la corriente, entonces aparecen un montón de métodos para resolver el problema, ¿sí? Esto que ven aquí es el diagrama fasorial de este circuito, ¿está bien? El diagrama fasorial de este circuito, de manera muy básica, lo que dice es que la FEM-E sub R es igual a la suma fasorial, obviamente, de B más la caída en esta impedancia, o sea, la caída en la resistencia en fase con la corriente y en la reactancia, digamos, en cuadratura de fase con la corriente, ¿no es cierto? Entonces, la FEM sub R va a ser B más I por R más JI por X phi, que es como llamamos a esta reactancia de dispersión que posee el inducido. Entonces, tenemos un montón de métodos para analizar como la regulación, ¿sí? Y tenemos métodos de tipo lineal y métodos de tipo alineal. Dentro de los métodos de tipo lineal tenemos el método de Ben-Eskenberg como primer método, que es el que vamos a ver, y es un método que se utiliza. Fíjense, acá empiezan los problemas, ¿no? Porque depende del tipo de máquina, cambia el método a utilizar. Este método se utiliza para generadores que tienen rotor de tipo cilíndrico, ¿sí? Este es otro método que se llama método lineal mejorado y que es una copia del método de Ben-Eskenberg, pero que utiliza, en vez de utilizar una sola recta de entrehierro, utiliza dos rectas de entrehierro que de alguna manera, ahora voy a explicar de qué se trata, ¿no? Pero de alguna manera lo que hace es tratar de mejorar las condiciones de operación. Yo les había dicho que el hecho de que la curva de vacío, ahí vino la energía que grande. Esperen que apago esto y cierro la puerta. Un minutito, un minuto. Disculpen. Yo les había dicho que el hecho de que la curva de vacío no fuera una recta tenía sus inconvenientes, ¿no es cierto? Respecto al cálculo o a la determinación de esa FEM sub R. Entonces, como el método lineal mejorado, el método de Ben-Eskenberg utiliza, de alguna forma, considera que esa relación es lineal y es como si trabajáramos en la parte lineal de esa curva, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar la curva para que recuerden, que sería la recta de vacío. El método lineal mejorado lo que hace es saca una recta que es intermedia y permite un análisis más
aproximado para aquellas máquinas que trabajan cerca de la saturación, que es la condición general de uso de las máquinas, guarda. Las máquinas en general trabajan cerca de la saturación, las máquinas sincrónicas. Entonces, bueno, el lineal mejorado responde un poco mejor. Siempre dentro de las características de cilindro, de rotor cilíndrico. Y después tenemos el método de Blondel, que es un método lineal, pero que permite el cálculo para rotor como este de polos salientes. No vamos a ver este método. Les digo, quedará para aquel que quiera estudiarlo en detalle, ya profundizando, porque no se evalúa esa parte en el examen final de la asignatura, ya es más bien para cuando uno quiere especializarse, ¿no? Obviamente todos estos métodos se pueden implementar de manera computacional también, así que bueno, se imaginarán que todo esto es una especialidad dentro de la rama de generación de energía eléctrica. ¿Hasta ahí alguna duda? Estamos clasificando los métodos nada más. De estos 3 métodos lineales, nosotros vamos a ver solo el método de Venn-Eskenbach. Y después tenemos los métodos alineales, que son aproximaciones más que nada gráficas, ¿no? Dentro de los métodos alineales tenemos el método de Pottier, que se utiliza también para rotores cilíndricos, y el método ASA, que se utiliza para rotores de polos salientes. Vamos a ver nosotros el método de Pottier nada más como método. Y nuevamente, aquel que quiera profundizar puede ver el método ASA, que es un método es como el método de Pottier, pero considerando 2 tipos de reacciones de inducido, ¿no? No solo la reacción cuando el polo está en este lugar, sino cuando está entre medio de 2 polos, digamos, tenemos otro tipo de reacción en el inducido, y entonces, bueno, considera esas dos situaciones para simplificar el modelo. ¿Está bien? Es un método complejo, de hecho el método de Pottier ya lo vamos a ver medio más o menos, digamos, no lo vamos a ver en profundidad, van a ver que es un método gráfico, se entiende, pero les quiero decir, se nota que no es que lo van a usar demasiado. Lo interesante es que, bueno, en el libro hay ejercicios como para terminar de comprender y practicar estas cuestiones. Bien, vamos a hablar un poco de regulación de tensión, ¿no? El problema de determinar la regulación de tensión para una máquina sincrónica con una carga conocida, ¿sí? O sea, es decir, cuando nosotros ya sabemos cuál es la corriente que va a tomar nuestra carga y cuál es el factor de potencia que tiene, presenta 2 variantes o 2 posibilidades, ¿no? O sea, saber cuál es la tensión de la máquina cuando se conoce la corriente con la cual estoy excitando el inductor, ¿sí? O la FEM de vacío, ¿no? O en el otro caso es calcular qué corriente de excitación necesitaría, ¿sí? O la FEM de vacío, nuevamente, ustedes saben que la corriente de excitación y la FEM de vacío se relacionan a través de esa curva de vacío. La corriente de excitación que necesitaría para obtener una tensión B deseada, ¿no es cierto? ¿Se entiende? En general, el problema de la regulación se basa en ese punto, ¿no? En decir qué corriente de excitación yo debiera, tener o poner al inductor para obtener una tensión deseada sobre la carga, ¿sí? O sea, en general, yo busco que mi generador tenga una tensión determinada. Fíjense, por ejemplo, en un generador que está conectado a la red eléctrica, la tensión del generador está de alguna manera definida por la red eléctrica, ¿no es cierto? Porque es un generador que se conecta en paralelo al sistema eléctrico de potencia, que ya tiene una tensión definida, ya sea a través de un transformador o lo que sea, ¿no? Como vimos, yo les decía, Yacyretá, el generador de Yacyretá se conecta a la red de 500 kilovoltios a través de una estación transformadora, ¿no? Pero bueno, en definitiva,
si utiliza un transformador o múltiples transformadores para elevar a 500 kilovoltios, no importa, en definitiva, en 500 kilovoltios es como que estuvieran en paralelo, ¿no? Entonces, las tensiones que ve el sistema, que ve el generador en bornes de salida, siempre es la misma, ¿está bien? Porque se supone que las relaciones de transformación de los transformadores son iguales, son idénticos. ¿Se entiende eso? Yo no entendí. ¿Qué no entendiste? La última parte, ¿cómo sería eso de que... No sé si podría repetir un poco lo último que explicó. A ver, la idea es que, digamos, en el problema de la regulación, de alguna manera, uno lo que busca es saber qué corriente de excitación tendría que inyectar al devanado inductor para lograr una determinada tensión en bornes de salida, ¿no? Sobre la carga, no importa qué carga por ahora, ¿está bien? Pero ese sería el problema de la regulación de tensión, ¿sí? De definir qué corriente de excitación debiera inyectar yo, ¿está? Bueno, ahora piensen por qué es importante de alguna manera conocer esa corriente en función de la tensión de salida, porque la tensión de salida puede estar prefijada, ¿sí? Si yo tengo un generador, que yo, diésel en mi casa, un grupo electrógeno, yo sé que la tensión debiera ser de 220 voltios, ¿no es cierto? Eso para una carga aislada. Y en un sistema eléctrico interconectado, yo sé que mis tensiones son fijas, porque yo estoy en paralelo con un montón de generadores, ¿está bien? Tal es el caso, o sea, el ejemplo que di fue el de Yacyretá. Yacyretá tiene muchos generadores puestos en paralelo, ¿está bien? Los generadores pueden estar opuestos en paralelo a su salida en una barra, ¿sí? Con las tensiones de salida en una barra, y después van al transformador y se eleva la tensión a 500 kilovoltios para su transmisión de energía. ¿Está bien? Esto ya lo vimos en la época en que hablamos inclusive de transformadores, ¿no es cierto? ¿Para qué se usaban los transformadores, las distintas partes de los sistemas eléctricos de potencia? Y la tensión, de alguna manera, en bornes del generador está prefijada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, fíjense, ustedes piensen en lo siguiente. Yo tengo 19 de las 20 turbinas generando en Yacyretá. Esto es muy común porque en general una o dos turbinas están en mantenimiento, no están funcionando las 20 siempre. Entonces piensen que tengo 19, 18 generadores puestos en Yacyretá. Cuando yo conecto el generador número 19 o número 20 que estaba fuera de servicio, automáticamente el generador tiene la tensión de trabajo en sus bornes, previo a la conexión. ¿Por qué? Porque ese punto de conexión está tensionado, está conectado al sistema eléctrico y tiene su tensión nominal de trabajo, digamos. En este caso, ¿se acuerdan que el generador genera en 13,2 kilovoltios? ¿Sí? Va a tener los 13,2 kilovoltios en sus bornes. ¿Se entiende? Va a tener los 13,2 kilovoltios en sus bornes. Entonces yo necesariamente tengo que inyectar la corriente como para que esa tensión se desarrolle, ¿sí? Si no, mi máquina puede convertirse en una carga para el sistema si esa tensión disminuye o está por debajo. ¿Se entiende cuál es el problema, digamos, en este caso? No sé si Sí, quedó sí, claro ahí. ¿Mm? sí, quedó claro. Ahí lo Bueno, entendí. perfecto. Entonces, en principio, nosotros, en general, digamos, el problema de la regulación tiene que ver con eso, ¿está? Obviamente, por ahí esto es bastante teórico. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, sí, bueno, ahora vamos a calcular la corriente y entonces yo le pongo esta corriente y ya está. No, no funciona así, digamos. En general, todo esto es automático, está automatizado en una central de esas características. No es que hay un operador que está diciendo, a ver, me está bajando la tensión, ahora le subo la corriente de excitación, ¿no? No, lo único que hace el operador es controlar
sabiendo toda esta teoría, que, ¿por qué? Porque el generador, digamos, en general trabaja a un régimen constante, genera una corriente determinada con un factor de potencia determinado. Entonces, es como que trabaja en una condición estable de trabajo, y entonces él sí puede determinar, el operador puede mirar la lectura y decir, bueno, le está inyectando tanta corriente de excitación y está inyectando al sistema eléctrico tanta corriente. Entonces, ¿es razonable o no? Está tomando mucha corriente de excitación el sistema de control y algo está funcionando mal acá. ¿Se entiende? O sea, en base a todo esto que estamos viendo, el operador, ingeniero, puede decir si esto está funcionando correctamente o no, está fuera de los parámetros. ¿Sí? Y hacer las correcciones correspondientes. Bien, entonces, ahora vamos a ver un punto importante, interesante, porque esto no lo vimos en otras máquinas eléctricas, y es las relaciones que hay entre los diagramas fasoriales de flujo, FEM y fuerza magnetomotriz. ¿Mm? Y ustedes me van a decir, ¿cómo podemos meter todo esto en un mismo diagrama? Y bueno, yo les voy a pasar después un apunte donde se explica muy bien el por qué podemos vincular magnitudes de alguna manera eléctricas con magnitudes magnéticas en un mismo diagrama fasorial. Para que eso ocurra, ustedes lo que tienen que pensar es que, digamos, si nosotros tenemos un sistema eléctrico, de alguna manera, de corriente, por ejemplo, un sistema simétrico de corrientes que trabaja a una frecuencia determinada, los fasores giran a esa velocidad, ¿no es cierto? O sea, esa frecuencia define la velocidad de giro de los fasores, no sé si se acuerdan de cómo se representa, o la representación fasorial de un sistema eléctrico. Bueno, la distribución de fuerza magnetomotriz y de flujos también tiene ese mismo comportamiento debido al teorema de Ferrari y demás, pero en vez de ser temporal el comportamiento es espacial, ¿sí? Es una variación espacial. Pero ¿qué pasa? Esa variación espacial es en el entrehierro, ¿no es cierto? O sea que también es un sistema rotativo. Y la velocidad a la que gira ese sistema rotativo está íntimamente relacionado nuevamente con la frecuencia de la señal eléctrica. ¿Se entiende esto? ¿Mm? La velocidad a la que gira está íntimamente relacionado con la frecuencia. Y eso tiene que ver con que justamente se trata de una máquina sincrónica, ¿no? Que la velocidad de sincronismo está fuertemente ligada a la frecuencia. Entonces, la distribución de la fuerza magnetomotriz en el entrehierro también está íntimamente ligada a la frecuencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo poner todos estos fasores en un mismo plano, considerando que todos giran a la misma velocidad. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, la ventaja de esto es que yo puedo meter todos los fasores, flujo, FEM y fuerza magnetomotriz, los puedo representar en un mismo plano. Considerando, o sea, ustedes recuerden que el análisis fasorial es como tomar una instantánea, ¿no es cierto? Yo tomo una foto y miro, ¿está bien? Pero eso en realidad está girando a una determinada frecuencia, que puede ser 50 revoluciones por minuto, por segundo, digo, etcétera, ¿no? En principio. Lo importante a saber es que fuerza magnetomotriz y FEM están íntimamente vinculadas. ¿Sí? Y obviamente flujo, porque el flujo surge de la corriente, y la que produce todo esto es la corriente en realidad, ¿no? En el caso de, por ejemplo, las corrientes de reacción de inducido, ¿no? La corriente que produce la reacción de inducido. Y obviamente no hay que olvidar que la fuerza magnetomotriz la produce el giro de un electroimán en el entrehierro, ¿no? Pero que también gira a la misma velocidad, porque tiene que producir corrientes de esa frecuencia. ¿Se entiende esto? Sí, ingeniero. ¿Sí? Bueno, lo importante a saber aquí, o sea, que quiero que quede claro, es que
podemos vincular estos fasores, ¿sí? Podemos vincularlos a un mismo plano. Entonces, en primer lugar, la fuerza magnetomotriz inductora o de excitación, que básicamente se genera a partir de la corriente que circula por el rotor y el rotor girando a una determinada velocidad, produce, o sea, la vamos a denominar F sub E, ¿sí? Fuerza magnetomotriz de excitación, ¿sí? Y es debida a la corriente continua de excitación, ¿sí? Que circula por el devanado inductor, ¿está? Entonces tenemos una primer componente de fuerza magnetomotriz, que es la fuerza magnetomotriz de excitación. Eso estamos hablando del entrehierro, ¿eh? El entrehierro de la máquina. En el entrehierro entonces aparece una componente de fuerza magnetomotriz, que la vamos a llamar fuerza magnetomotriz de excitación, y que está producida a partir de la corriente de excitación. Punto, nada más, ¿sí? Tenemos otra fuerza magnetomotriz de reacción de inducido, ¿sí? O simplemente, como dice acá, fuerza magnetomotriz del inducido, F sub I, ¿sí? Esa fuerza magnetomotriz, que obviamente tiene una distribución nuevamente en el entrehierro, se debe a la corriente que circula por el inducido, o sea, depende de la carga que yo le ponga. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Se escucha, chicos? Sí, se escucha, ingeniero, está claro. ¿Está claro? Bueno, respondan entonces. A ver qué voy a poner. Voy a tratar de conectarme a la otra red. Ah, ya estoy conectado. Bueno. Buenísimo. Y entonces, en definitiva, en el entrehierro voy a tener una componente de fuerza magnetomotriz resultante que va a ser la suma fasorial, ¿sí?, de la fuerza magnetomotriz de excitación más la fuerza magnetomotriz de reacción de inducido. Entonces, de alguna manera, fasorialmente yo estoy representando esa respuesta, digamos, final, o esa distribución de fuerza magnetomotriz final en el entrehierro. Fíjense que esto es una distribución espacial, ¿no es cierto?, de la fuerza magnetomotriz, pero que la puedo representar fasorialmente. Perfecto. Ahora, vamos a ver qué produce cada una de estas fuerzas magnetomotrices, ¿sí? Entonces, los campos magnéticos inductor, resultante e inducido, que giran a la velocidad de sincronismo, ¿sí?, o sea, representado a través de su fuerza magnetomotriz, inducen sobre una fase del estator una FEM, o sea, ahora hablamos de fuerza electromotriz, fíjense que estamos vinculando, ¿no?, magnetomotriz con electromotriz, de rotación que está desfasada en el tiempo 90 grados con respecto a sus respectivos flujos. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza magnetomotriz de excitación, o sea, la que produce el rotor, producida por la corriente de excitación, produce un flujo que vamos a llamar flujo de excitación, ¿sí? Obviamente ese flujo de excitación está en fase con la corriente, ¿no? O si se quiere, con esta fuerza magnetomotriz. ¿Está bien? Esto produce una FEM, que es la FEM de vacío. Esta FEM está en cuadratura de fase respecto al flujo, porque justamente la FEM es la derivada del flujo respecto al tiempo. ¿Está bien? Entonces, si yo tuviera solo fuerza magnetomotriz de excitación, se produciría el flujo de excitación, y ese flujo de excitación produce solo la FEM 0, o la FEM de vacío. ¿Está bien? Y después tengo un flujo resultante, una fuerza magnetomotriz resultante, ¿sí?, que produce un flujo resultante, esto siempre hablando en el entrehierro, y que me da la FEM R. ¿Sí? Ahí se entiende bien qué diferencia hay entre E sub 0 y ER. ER surge, es una FEM que se produce debido al flujo producido por la fuerza magnetomotriz resultante, ¿sí?, de considerar
la de excitación y la de reacción de inducido. ¿Tá? Bajo estas condiciones, yo puedo considerar que hay, digamos, obviamente una fuerza magnetomotriz de reacción de inducido, ¿sí? Que es la producida por la corriente del inducido, que produce un flujo de inducido y que da lugar a una FEM E sub P. ¿Sí? E sub P. Todavía no sabemos bien qué es esto. ¿Tá? Pero la vamos a llamar así. Es una FEM que se debe a la reacción del inducido. ¿Está? Ya vamos a ver en detalle qué significa esta E sub P en el método lineal, digamos, que vamos a desarrollar. Fíjense, si vamos a las ecuaciones clásicas, estas son, ¿no es cierto? E0 va a ser 4,44 por n, por el factor de bobinado, por la frecuencia, por el flujo de excitación máximo. ¿Sí? E sub R va a ser 4,44 por n, el número de espira, por el factor de bobinado, por la frecuencia, por el flujo resultante máximo. Y E sub P, lo mismo. ¿Mm? Lo único, estamos hablando, estos son valores eficaces, ¿no es cierto? E0, R y E sub P. Obviamente son fasores que van a estar separados, ¿no? O sea que los valores que obtenemos aquí numéricamente es el valor eficaz nada más. A su vez, esto después son fasores, que pueden estar en distintos ángulos. ¿Está? Para entender aquí, F es un fasor en fase y paralelo a phi sub E. ¿Por qué? Pregunto, porque si no se duermen. Y porque la relación entre la fuerza magnetomotriz y el flujo es lineal, o sea, es la reluctancia, ¿no? Exacto, es la reluctancia. Y por otro lado, si lo analizamos desde el punto de vista de la generación del flujo, el flujo es generado por la corriente I sub E, ¿no es cierto? Que están en fase. O sea, eso lo vimos cuando vimos, ¿se acuerdan allá al principio, transformadores? Vimos que si la corriente era senoidal, entonces el flujo era senoidal. En este caso la corriente es constante, entonces el flujo es constante, pero nosotros lo hacemos girar. ¿Se entiende? Esa es la idea. Y es perpendicular a E0, ¿sí? E0 y el flujo phi sub E tienen un desfasaje de 90 grados, ¿está? Debido justamente a que la E0 es una derivada del flujo respecto al tiempo según Faraday. F sub I es un fasor en fase y paralelo a I, que es la corriente de carga, es la corriente que toma la carga o la corriente que hay en el inducido, en lo devanado del inducido, en fase y paralelo a I y a el flujo phi sub I, y perpendicular a E sub P. Ya vamos a ver qué es E sub P. Es una FEM, y ya vamos a ver qué es. Y FR es un fasor en fase y paralelo al flujo phi sub R y perpendicular a la FEM R. A la FEM R. ¿Hasta ahí está todo bien? Sí, ingeniero. Buenísimo. Entonces vamos a mirar qué ocurre en los distintos casos, o sea, cuando yo tengo cargas de distinto tipo, para que se entienda los diagramas, cómo los vamos a utilizar, a los diagramas fasoriales, ¿sí? Entonces, empecemos en vacío. Empecemos el caso A, que es el caso funcionamiento en vacío. En vacío no tengo corriente sobre carga, o sea, no tengo corriente sobre el inducido, es decir, que no hay reacción de inducido y entonces no hay fuerza magnetomotriz de inducido, ¿sí? Simplemente tengo la corriente del inductor, la corriente, perdón, de excitación, que es la corriente que circula sobre el inductor, disculpe que lo repita, pero es para no perderme nomás. Eso genera la fuerza magnetomotriz de excitación y en cuadratura de fase está la FEM E sub 0.
o retrasada 90 grados respecto al flujo. ¿Está bien? Respecto al flujo. ¿Está correcto? ¿Se entiende hasta ahí? Funcionamiento en vacío. Si yo tengo la máquina funcionando en vacío, mi diagrama fasorial es este. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Ahora vayamos al caso B. ¿Qué pasa si tengo un factor de potencia resistivo puro? Resistivo puro. Fíjense, la corriente que circula por el inducido está en fase con la FEM, ¿no? Está en fase con la FEM. Obviamente, esa corriente produce una fuerza magnetomotriz de reacción de inducido también en fase con la FEM. Entonces yo voy a tener la fuerza magnetomotriz de excitación y la fuerza de reacción de inducido paralela a la E sub 0, a la FEM de vacío. Voy a tener aquí una fuerza magnetomotriz resultante que va a tener un desfasaje determinado con la FEM 0. ¿Sí? Estamos viendo los tres casos extremos de reacción de inducido, ¿se acuerdan? El siguiente caso es factor de potencia inductivo puro. ¿Mm? O sea, tenemos una carga, conectamos al generador una carga inductiva pura. ¿Qué ocurre? ¿Quién me explica? Es el diagrama C. Y el único factor que se vería afectado sería el de la fuerza magnetomotriz del inducido. Claro, siempre. Perfecto. El tema es cómo, porque en realidad lo que tienen que tener en cuenta es que lo que nos interesa a nosotros no es el fasor de la fuerza magnetomotriz de excitación, sino el fasor de la fuerza magnetomotriz resultante, porque ese representa lo que termina ocurriendo en el entrehierro, ¿sí? Cuando yo conecto la carga, lo que ocurre es, depende, digo, del FR. O sea, si yo les dijera, acá nosotros estamos analizando E0, pero E0 no es lo que vamos a ver en bornes de nuestro generador, ¿eh? ¿Qué vamos a ver en bornes de nuestro generador? En este caso, en el B, que ya analizamos, que ya sabemos que le conectamos una resistencia pura. ¿Qué se ve? ¿Qué les parece que va a aparecer sobre la carga? ¿Una tensión E0, una tensión mayor, una tensión menor? Respecto al inductivo mayor, Respecto al vacío, respecto al vacío menor, ¿menor les parece? ¿Cómo es en módulo la fuerza, la distribución de fuerza magnetomotriz? Escuchen bien, ¿eh? ¿Cómo es en módulo la distribución de fuerza magnetomotriz respecto al caso de vacío? así mayores. Es mayor, ¿no? Entonces, posiblemente eso produzca mayor tensión sobre la carga. Obviamente depende también de la caída de potencial que tenemos en la impedancia, ¿no es cierto? En la impedancia que está siempre en nuestro modelo. Pero puede pasar, ¿sí? Que esa tensión sea mayor a la de vacío. Cuidado, ¿sí?
Entonces, en definitiva, acá lo que vemos es lo que ya veíamos de reacción de inducido, pero en otra forma, en forma fasorial. Antes lo analizábamos las señales senoidales, no sé si se acuerdan, que teníamos. Esta es la distribución de fuerza magnetomotriz de excitación. Esta es la distribución de fuerza magnetomotriz de reacción de inducido. Componíamos las dos, obteníamos una nueva señal senoidal también, que podía ser de mayor amplitud, de menor amplitud, etc. ¿Sí? Lo importante a saber es que dependiendo de cómo es la reacción de inducido, nosotros podemos tener una distribución de fuerza magnetomotriz de mayor amplitud, ¿está bien? De mayor valor. Y eso se ve claramente en forma fasorial, ¿sí? En este caso, nosotros en vacío teníamos F sub E nada más, y debido a la reacción de inducido, a la aparición de la corriente sobre el inducido, dado por una carga resistiva pura, tenemos una resultante de mayor amplitud, pero con un desfasaje distinto. Acá entran a jugar los desfasajes, que no los teníamos en cuenta antes, ¿está bien? Acá hay un desfasaje, ¿está? ¿Qué pasa en el caso inductivo? En el caso inductivo, debido a que las inductancias se oponen al paso de la corriente se atrasa, la I, se atrasa respecto a la FEM0, ¿sí? Se atrasa 90 grados exactamente, la fuerza magnetomotriz de reacción de inducido va a estar en fase con ella, obviamente, y entonces yo tengo una fuerza de excitación, una fuerza magnetomotriz de excitación, una fuerza magnetomotriz de reacción de inducido que está opuesta, entonces mi resultante es menor. Cuando yo conecto, eso lo vimos también cuando analizamos reacción de inducido en la clase pasada, cuando yo conecto un inductor puro, obtengo una distribución de menor amplitud. ¿Sí? De menor amplitud. Y obviamente el caso opuesto, que es cuando tengo una carga capacitiva pura, la corriente se adelanta a la tensión, o sea, justamente el capacitor es lo opuesto al inductor, atrasa las tensiones en vez de atrasar las corrientes, ¿no? Se opone al cambio de tensiones, entonces la corriente es como que estuviera adelantada a la FEM, y la fuerza magnetomotriz de reacción de inducido está en fase, si se quiere, con la fuerza de excitación, y se suman, haciendo que la fuerza resultante sea mayor. O sea, la distribución de fuerza magnetomotriz en el entrehierro tiene mayor magnitud, se ve reforzada debido a la carga capacitiva. ¿Sí? ¿Se entendió el diagrama fasorial? Sí, se entiende. Perfecto. Bueno, ahora vamos a un diagrama fasorial que represente realmente nuestro modelo completo, ¿no es cierto? Y un diagrama fasorial que represente a nuestro modelo completo es este. ¿Sí? Nuestro modelo, ¿se acuerdan que tenía una fuente, FEM-R, una impedancia en serie constituida por la resistencia al devanado y la reactancia de dispersión del inducido, ¿sí? Y una carga, Z, sobre la cual caía una tensión B. Hoy graficamos esta parte del diagrama nada más, esta partecita. Ahora agregamos E sub 0 y todas las fuerzas magnetomotrices de las que hablamos, y también los flujos, y obviamente la corriente de carga. ¿Está bien? Entonces tenemos la tensión que cae sobre la carga, la suma de esa tensión más la caída en la impedancia, si se quiere, de cortocircuito, no sé cómo llamarla, del generador. La suma de esas caídas nos da la FEM-R, pero fíjense, la FEM-R y la FEM-0 no son iguales. Y ahí es donde entra el efecto de la reacción de inducido, en que FEM-R y FEM-0 no sean iguales. Esta FEM0 yo la conozco. ¿Por qué la conozco? Porque sale de mi curva de vacío.
¿no es cierto? Pero FEMR no la conozco. No la conozco. Este es un ángulo importante a conocer, el ángulo de potencia o ángulo de par. Tiene que ver, digamos, con la relación que hay entre la tensión de salida del generador y la tensión de vacío. Cuanto mayor es ese ángulo, mayor es la corriente o mayor es la potencia que estoy inyectando a un sistema eléctrico de potencia. O sea, después lo van a ver esto cuando vean regulación de velocidad y conexión de generadores en paralelo. ¿Sí? Paralelo de generadores, hay dos alternativas. Una es paralelo de dos generadores aislados y después paralelo de generadores generador en paralelo con una red infinita, que es cuando se conecta al sistema eléctrico de potencia, en un caso muy usual. Eso lo van a ver con el ingeniero González Mayans, pero básicamente este ángulo ahí toma importancia, toma relevancia. ¿Sí? Acá es simplemente para definirlo el ángulo entre la FEM0 y la tensión de salida de nuestro generador. Fíjense cómo se fue constituyendo el diagrama fasorial, ¿no? Yo tengo B aquí, tengo la FEM-R, que sabemos que surge o está perpendicular a la FI-R y a la FR, ¿sí? Ya definimos esto. Tengo la FEM-0, ¿sí? Que está perpendicular a la fuerza magnetomotriz de excitación y obviamente al flujo de excitación, esto producido por la corriente de excitación. Y bueno, la composición entre, a partir de esta corriente que surge aquí, que nos da también la F sub I, puedo sacar FR a partir de FE menos F sub I, ¿no es cierto? O sea, sabemos, perdón, FR era la suma, perdón, de FE más F sub I, ¿sí? Entonces, FE podría ser FR menos F sub I. ¿Estamos de acuerdo con eso? De la suma entre la frecuencia, la fuerza magnetomotriz de excitación y la fuerza magnetomotriz de reacción de inducido, yo obtengo la fuerza magnetomotriz resultante en el entrehierro. Es lo mismo que poner FR menos F sub I igual a FE, cambio nomás en la ecuación, ¿no? Y acá tenemos el desfasaje que hay entre B y la corriente, obviamente, es el factor de potencia de la carga, el ángulo phi. Define, si se quiere, el factor de potencia que tiene la carga que estoy conectando. Bien. ¿Alguna duda respecto a este diagrama? Por mi parte no, ingeniero. Bueno, entonces, ahora vamos a ver el método, el primer método, el método de Ben-Eskenborg, que lo que hace, básicamente, es partir de este diagrama fasorial, ¿no es cierto? Este diagrama fasorial, fíjense que aquí, si yo quiero, puedo conformar como una especie de triángulo, ¿no es cierto? Este que está aquí, entre E0 e R, y yo le puedo agregar un cateto más aquí. ¿Está bien? Ese triángulo, o un lado más, no es un cateto, un lado más, perdón. Ese triángulo se denomina triángulo de Pottier. Y lo que hace Ben-Eskenberg es básicamente hallar un valor para este lado del triángulo. Ya lo vamos a ver cómo. Obviamente hace alguna simplificación. Primero, supone que la saturación en las piezas de hierro de la máquina permanecen constantes. ¿Eso qué quiere decir? Que las reluctancias en todos lados, digamos, la reluctancia de excitación, la reluctancia de como lo que sería la reacción de inducido y la reluctancia en ese caso total, resultante, son iguales. ¿Sí? Son iguales. Si partimos de esa base, aplicando la ley de Hopkinson, tendrían que ser iguales también los flujos, ¿no es cierto? Hoy justamente alguien dijo, la fuerza magnetomotriz está relacionada al flujo a través de una relación que es la reluctancia magnética, ¿no? Entonces, si las reluctancias son iguales, entonces yo los flujos podría sumarlos, ¿está bien?
Y de igual manera, si puedo sumar los flujos, puedo sumar las FEMS. ¿Se entiende? ¿Esto está bien? ¿Es real? Pregunto, ¿eh? ¿Es real? ¿Les parece que está bien? ¿O esto es una aproximación? Y parecería que es más una aproximación de lo que es real. Exacto. Es una aproximación. Esto no ocurre en la realidad. Las reluctancias magnéticas no son las mismas. ¿Está bien? No son las mismas. Una cosa del inductor, otra cosa del inducido. Y entonces, la saturación no permanece constante ni nula. Entonces, en principio, estas igualdades no son reales. Yo no puedo sumar los flujos como de excitación y de reacción de inducido directamente como fasores. ¿Está bien? Fíjense que en el diagrama fasorial no lo sumamos. Sumamos las fuerzas magnetomotrices, pero no los flujos. ¿Y eso qué dice? Que si no podemos sumar los flujos, pues no podemos sumar las FEMS. ¿Está bien? Si nosotros pudiéramos sumar los flujos y las FEMS, ya está. ¿Qué es lo que hace Ben Eskenbach? O sea, decir, yo en realidad no tengo saturación, trabajo sobre una recta, o sea, la relación entre la corriente de excitación y la fuerza y la FEM producida es una recta directamente. ¿Está bien? No hay saturación, no se va modificando eso. ¿Mm? Esa es un poco la intención. ¿Sí? Cuando la pieza magnética se satura, yo puedo entregar más corriente, pero no aumenta el flujo magnético, ¿se entiende? Entonces es alineal ya esa zona de trabajo, ya no es lineal, ya no es que a igual aumento de corriente, igual aumento de flujo. ¿Mm? En cambio, lo que dice Ben es que, bueno, bajo ciertos puntos yo podría considerar que sí. Y en ese caso, entonces yo puedo sumar los flujos, y si puedo sumar los flujos, pues puedo sumar la FEMS. ¿Sí? Y entonces aquí aparece la E sub P esta, que es ER es igual a una E0 más una E sub P. ¿Está bien? O sea, la FEM de vacío más un valor E sub P que viene dado por justamente la variación en ese flujo o a partir del flujo de reacción de inducido. Esquemáticamente es esto. ¿Está bien? Lo que les decía, el triángulo de Potier. ¿Sí? Entonces decir que esto es la EP en valor negativo. Es la EP. ¿Está bien? Si yo puedo considerar que existe, que phi sub R es la suma de dos flujos, igual a phi sub E más phi sub I, que está aquí, la suma de dos flujos, entonces la FEM también es la suma de dos, la FEM también se pueden sumar, o sea, la E sub R es la suma de E0 más E sub P. ¿Sí? E0 más E sub P. O lo que es lo mismo, E0 es igual a R menos E sub P. ¿Qué pasa? Esta E sub P, como, digamos, la E sub P está en cuadratura de fase respecto al flujo phi sub I, y a su vez phi sub I está producido por la corriente I, ¿sí? A su vez phi sub I está producido por la corriente I. Si yo tomo menos E sub P, vemos que está en fase sobre una caída sobre la caída en la reactancia de dispersión, ¿no es cierto? Entonces esto es equivalente a otra caída en otra reactancia de dispersión, ¿no? ¿Se entiende? Si yo quisiera hacer la caída desde B a E0 en vez de hacerla a ER, podría considerar que es como que cae en dos reactancias de dispersión o dos reactancias. ¿Se entiende cómo es el método? O sea, fíjense, yo ahora puedo pasar directamente desde B a E0, que conozco, sin pasar por ER. ¿Sí? ¿Cómo? Diciendo, B es igual a E0 menos la caída en la resistencia R
menos la caída en la reactancia de dispersión X sub sigma y menos una caída en otra reactancia. ¿Se ve? Ingeniero, Sí, pero sería en otra reactancia, no sería en X0, ¿no es cierto? ¿O sería claro. el mismo? Eso. A esa reactancia la llamo X sub P. Está acá. Ah, ok, ok. Si se entiende esto, entonces van a entender el nuevo modelo. El nuevo modelo es este. Si consideramos que se trabaja en la zona lineal en la cual E0 tiene una relación lineal respecto a la corriente de excitación, o sea, bajo esa condición, yo puedo decir que mi modelo pasa a ser este, donde ahora ya no tengo más ER, sino tengo E0, y E0 yo conozco, E0 yo conozco. Y el modelo, de esa manera, se constituye a partir de mi impedancia, digamos, de salida de mi generador, que estaba dado por X sigma y R, no X0, X sigma, y R, más le agrego una reactancia extra que se llama XP. Entonces, en el modelo, digamos, anterior, yo estaba acá, yo tenía una FEM-R aquí, ¿se acuerdan? O sea, mi fuentecita FEM-R aquí, y la impedancia de salida. Ahora ya puedo referirme a la E0. Yo R era como difícil de encontrar cuál era su valor, ¿no es cierto? Era complicado. Entonces ahora yo puedo referirme a la E0 que conozco. ¿Mm? Puedo referirme a la E0 que conozco. Lo importante a saber es que para que eso sea válido tiene que aparecer aquí un valor de reactancia. ¿Sí? Esta reactancia sumada a como la reactancia de dispersión de la máquina se denomina reactancia sincrónica. Reactancia sincrónica. XS. ¿Mm? En general, XS tiene un valor mucho mayor a R, un valor mucho mayor a R, entonces muchas veces en el modelo se desprecia directamente R y queda solo XS. Toda esta impedancia se llama impedancia sincrónica o síncrona. ¿Ah? ZS R más JXS. Reactancia sincrónica o síncrona, impedancia sincrónica o síncrona. ¿Se entiende, chicos, el método? O Sí, sea, se entiende. perdón, no el método, sino el modelo. El modelo, ¿se entiende? Ahora vamos a ver el método. O sea, si se entiende el modelo, el método es una soncera, digamos, no tiene mayores secretos. Obviamente, para terminar de caracterizar mi sistema, yo tengo que hallar esta impedancia. ¿Se entiende? Tengo que hallar esta impedancia de alguna manera. Y eso se hace experimentalmente. ¿Mm? Se hace experimentalmente. O sea, primero yo tengo que tener mi curva de vacío, digamos, hallar mi curva de vacío, es decir, voy a poner la máquina en vacío y voy a relevar toda la curva en función de la excitación, ¿sí? Y después tengo que, de alguna manera, determinar esta reactancia sincrónica, que es básicamente un ensayo de cortocircuito, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a mirar. ¿Mm? Entonces, mediante ensayos, al igual que hacíamos con los transformadores y con las máquinas asincrónicas, mediante ensayos de la máquina puedo obtener todos estos parámetros del modelo que me permiten de alguna manera, digamos, determinar cómo va a funcionar la máquina en función de la carga que le ponga. Y obviamente de la excitación, ¿no? Bueno, esta es la ecuación que gobierna el sistema a partir de ahora. O sea, E0 va a ser igual a la caída de tensión sobre la carga más I por R más JXS. E0
digamos, queda definido por I sub E, o sea, por la corriente de excitación. Fíjense que si yo tengo la característica de cómo varía E0 en función de la corriente de excitación, yo puedo, como les dije hoy, para determinar un B determinado específico, yo quiero mantener a la salida de la carga, puedo a partir de esta ecuación determinar, ¿sí?, a través de la relación entre 0 e I sub E, cuál es el valor de I sub E que corresponde. Lo que tengo que tener claro es que cuánto vale Z sub S, que son de alguna manera las constantes de mi sistema. ¿Sí? Yo les dije que era complicado, o sea, complicado de comprender, no es difícil el método, una vez que lo entienden bien, o sea, el secreto está aquí, en el diagrama fasorial. Si el diagrama fasorial se entendió bien, se sabe que esto es equivalente a una caída de potencial más en una reactancia. Si se entendió que esto es una caída en una reactancia, entonces yo tranquilamente puedo modelar este circuito como una, digamos, una fuente con una impedancia serie, con una reactancia más, aparte de la reactancia que ya estaba. Y chao, eso es todo. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque R es complicada de sacar. Entonces, si yo lo puedo expresar en base a E0, ya está. E0 es un ensayo simple de hacer, sencillo. ¿Está bien? Como les dije acá, R es mucho menor a X sub S, entonces en general se reemplaza directamente Z sub S por X sub S, es decir, que el generador queda representado a partir de su reactancia sincrónica, ¿sí? En general, en la mayoría de los casos, sobre todo en análisis de sistema de potencia, van a ver que tienen la fuente en vacío, digamos, más la reactancia sincrónica, ¿sí? El problema es que cuánto se aproxima a la realidad este modelo, ahí empiezan los problemas. Esto está muy bueno, sale súper lindo, pero después se ve que en la realidad, operando la máquina, resulta que la XS esta es demasiado grande en valor para representar la realidad, etcétera. Entonces, bueno, ahí empiezan las aproximaciones. No responde para todos los casos. Eso es lo que tienen que saber. O sea, hay limitaciones muy grandes. Bueno, ¿cómo se obtienen esos valores? Primero, a través de un ensayo de vacío y cortocircuito. ¿Sí? O sea, no primero, básicamente es eso. ¿En qué consiste ese ensayo? Tenemos nuestro generador sincrónico, un sistema de excitación controlado a través de una resistencia. Obviamente necesitamos un instrumento que permita medir la corriente continua que estoy inyectando al inductor a través de mi sistema de excitación. El inducido va a estar conectado a un sistema de accionamiento que permite dejarlo en vacío o ponerlo en cortocircuito a través de un sistema de barras, y obviamente voy a tener instrumental para medir esa corriente de cortocircuito y un instrumento o dos, dependiendo, para medir la tensión de vacío, ¿no? Entonces, primero, dejando abierto el interruptor, yo lo que voy a hacer es, obviamente necesito un motor, una máquina que lo mantenga a velocidad constante, a esto, ¿sí? A la velocidad de sincronismo, por supuesto. Y lo que voy a hacer es voy a ir inyectando corriente, voy a ir elevando la cantidad de corriente de excitación y en función de eso voy a ir viendo cómo va subiendo la tensión a la salida. Lo que hago de esa manera es relevar la curva de vacío, ¿no es cierto? En todo el rango. ¿Está bien? En nuestro laboratorio, nosotros lo que tenemos es un generador grande de casi 25 kVA conectado mecánicamente a un motor asincrónico de 5 HP. ¿Sí? Ese motor asincrónico, a su vez, está controlado por un variador de velocidad y esto está mecánicamente unido, digamos, a través del eje del generador y del motor, o sea que eso se llama grupo motogenerador. Y a su vez, el motor tiene un sistema de medición de velocidad con un sensor magnético. Ese sistema de medición de velocidad, o sea, ese sensor magnético va a un PLC. El PLC está encargado de controlar, medir la velocidad a la que está girando el eje y automáticamente gobierna el PLC el variador de velocidad para tratar de mantener siempre la velocidad constante. ¿Por qué? Porque a medida que yo cambio la carga que le pongo al generador,
el peso, de alguna manera, no peso, perdón, la resistencia mecánica introducida a la máquina sincrónica aumenta, ¿sí? Aumenta el deslizamiento, ustedes ya saben, la curva par velocidad de la máquina, aumenta el deslizamiento, entonces la velocidad del motor cae y lo que hace el variador de velocidad automáticamente lo eleva. O sea, detecta esa variación de velocidad del PLC y le dice al variador, eleva la velocidad, eleva la frecuencia o eleva la velocidad. ¿Está bien? Eso es lo que hace el PLC en este caso. Entonces, el sistema ese que tenemos nosotros nos permite hacer un ensayo de estas características en laboratorio. Relevando, nos permite relevar toda la curva de vacío del generador, ¿no es cierto? Una vez que tenemos la curva de vacío, podemos después ir relevando para distintas excitaciones también la impedancia de cortocircuito. ¿Mm? O sea, lo que hago es pongo un cortocircuito, obviamente la máquina sigue girando a velocidad nominal y voy variando la corriente de excitación. Eso me va a producir una variación en esta corriente, ¿no? ¿Para qué? Para determinar esa impedancia de cortocircuito. Acá tenemos el caso de, como el diagrama en cortocircuito, ¿no? Teniendo en cuenta el modelo que surge del método de Ben-Eskenberg. El modelo es E0 y acá tenemos las dos reactancias, la reactancia de dispersión propia de la máquina y la reactancia que acabamos de agregar, que nos da en definitiva lo que llamábamos reactancia sincrónica. ¿Está bien? Entonces, básicamente bajo estas condiciones es como que el generador tiene una carga inductiva pura. Ustedes saben cómo se comporta bajo carga inductiva pura. Y como bueno, este es el diagrama fasorial en definitiva. ¿Está bien? Vamos a ver las curvas que se obtienen en estos ensayos. Entonces, en primer lugar, en el ensayo de vacío voy a obtener la curva roja. ¿Está bien? La curva roja. Fíjense, voy a explicar primero los ejes para que se entienda. Yo tengo, por un lado, FEM, E0, sobre ordenadas. En abscisas tengo la corriente de excitación, ¿sí? O sea, la corriente que estoy inyectando al rotor a través de este sistema, o al inductor. Y tengo otro eje de ordenadas donde se agrega la corriente de cortocircuito, o sea, el valor de corriente de cortocircuito también en variación con la corriente de excitación, y la impedancia síncrona. La impedancia síncrona, ¿cómo varía la impedancia síncrona? Como relación entre la E0, obviamente, y la ICC, ¿está bien? En función de la corriente de excitación. Esta es la curva de vacío. Esta es la recta que voy a obtener, cuando vaya aumentando la corriente de excitación, ¿sí? Y a medida, obviamente, que a medida que aumente la corriente de excitación, va a ir aumentando la corriente de cortocircuito. ¿Cómo obtengo el valor de impedancia? Y básicamente tomando en cuenta para cada valor de excitación el valor que me dio en vacío, porque la impedancia sincrónica va a ser la relación entre la tensión de vacío y la corriente de cortocircuito. ¿Está bien? Entonces, para eso primero hallé la tensión de vacío. Al obtener las corrientes de cortocircuito, por relación entre ambas, puedo obtener la impedancia sincrónica, que va a variar con la corriente de excitación. Uno pensaría, no, debiera variar, sí varía. Y ahí entonces tenemos como dos zonas de trabajo, ¿sí? Nosotros podemos calcular un valor cercano a esta región. Fíjense que acá tiene como un valor constante, un valor de transición y después otro valor constante, ¿no? Entonces tenemos un valor constante alto y otro valor constante un poco más bajo. ¿Qué valor vamos a usar? Y va a depender de dónde esté trabajando la máquina. Si la máquina está trabajando con baja saturación, entonces el valor que va a usar va a ser este. Y si está trabajando cerca de la saturación, entonces el lugar o sea, con corrientes de excitación alta, ¿no es cierto? Entonces el valor de ZS que voy a utilizar va a ser este. De ahí salen dos valores de impedancia sincrónica. Uno que se llama impedancia sincrónica no saturada y otro que se llama impedancia sincrónica saturada.
La impedancia sincrónica no saturada se calcula a partir de la relación entre estos segmentos, en este gráfico, ¿eh? O D, o sea, la tensión nominal, ¿sí? Siempre supone que el generador va a trabajar en tensión nominal. O D, entonces, es básicamente el valor que tiene la tensión nominal, ¿sí? Dividido O', que es el valor de corriente cortocircuito, pero aquí, cercano de alguna manera a la zona todavía donde la curva de vacío es lineal, ¿sí? Entonces, va a ser OD sobre OE, perdón. ¿Mm? Ese valor me da la impedancia no saturada. ¿Mm? Y luego, para el valor de impedancia saturada, voy a tomar un valor mucho más alto, ¿no? De tensión, en la zona de saturación. O sea, nuevamente va a ser la tensión OD nominal, y en vez de tomar O', voy a tomar O'F, que es ya una zona de saturación donde, como o una zona de trabajo dentro de la parte de saturación de la curva de vacío. ¿Sí? Esa va a ser la impedancia saturada. ¿Está bien? ¿Cuándo uso una u otra? Dependiendo del régimen de trabajo de la máquina. Esto seguramente en la práctica van a hacer algunos ejercicios. Obviamente ya les pasan los valores, ¿no? De los ensayos y listo. Con eso obtienen todo. Bueno, ¿dudas hasta aquí? En todas las situaciones, eso serían como eh, formas estables de trabajar, o sea, haciendo un contraste con lo que sería asíncrono. En el caso de asíncrona, digamos, tenía una zona estable y una zona inestable de trabajo. En este caso, no importa dónde trabajemos, serían zonas estables. Sí, porque en realidad, si te pones a pensar, la estabilidad o inestabilidad tenía que ver con una variación en la velocidad, ¿no es cierto?, de la máquina. O sea, es decir, vos podías llegar a un punto en el cual, como la propia, el propio esfuerzo o el propio freno que vos le estabas, la propia carga mecánica, perdón, que vos le estás ejerciendo al eje de la máquina, producía que automáticamente la máquina entrara en una deceleración constante hasta pararse, ¿no? Y eso sí tenía que ver con la región dentro de la curva par velocidad en la cual vos trabajabas, ¿no es cierto? Había una zona donde si vos le ejercías un poquito de carga aumentaba el par, pero después si vos le sacabas la carga volvía a su lugar, digamos, y había una zona donde se podía frenar para siempre y no arrancar más y quemarse las máquinas, de hecho, si quedaba alimentada. En este caso, la parte mecánica, nosotros le damos energía mecánica a la máquina, ¿no? Entonces, de alguna manera, la estabilidad podría estar relacionada más que nada a la estabilidad en cuanto a los valores de tensión y frecuencia, ¿no? O sea, decir, hablar de estabilidad en una máquina sincrónica es decir, los valores, los parámetros eléctricos de la máquina son estables. ¿Sí? Entonces, fíjate vos, por ejemplo, en el caso de la frecuencia puede tener inestabilidad, pero ¿a qué está vinculada esa estabilidad? A la parte mecánica. Te doy un ejemplo concreto. Los generadores diésel, los más chicos, o diésel o naftero, o sea, que utilizan motores de combustión interna, sobre todo los nafteros, utilizan un sistema de regulación de velocidad que está basado o está implementado, si se quiere, en el carburador del motor. ¿Sí? Estamos hablando de motores de baja potencia, ¿no? Que utilizan carburador. Porque después ya tenés actualmente motores de combustión que utilizan inyección electrónica, lo cual, bueno, ya el sistema es más estable y más electrónico. El sistema de carburador lo que hace es cuando disminuye la RPM, tiene un sistema de succión, digamos,
vinculado a la parte mecánica, que lo que hace es que inyecte más combustible y más aire, ¿sí? Aumentando de esa manera la velocidad y tratando de mantener constante la velocidad. ¿Qué pasa? Eso se regula en el carburador. Si eso no está bien regulado, lo que hace el sistema entra, digamos, en una zona de inestabilidad en la cual el sistema, debido a la carga, baja la velocidad debido a la carga eléctrica que produce nuevamente una carga mecánica, baja la velocidad, el carburador chupa, pero chupa además, se pasa de velocidad, ¿sí? Se pasa de velocidad aumentando las revoluciones, entonces el carburador deja de chupar y baja por debajo, y entonces queda oscilando. Van a ver, sobre todo en los grupos, presten atención porque alguna vez lo habrán escuchado, en los grupos de electrógenos chinos, los de menor calidad, digamos, cuando están sobrecargados, se escucha que hace, no sé si a alguno le tocó escuchar, disculpen, pero así es, el motor eleva las revoluciones, baja las revoluciones, eleva las revoluciones, y nunca para, siempre está en esa situación. Si nosotros estamos alimentando lámparas no pasa nada, porque la frecuencia, el cambio de frecuencia ahí no cambia, pero efectivamente la señal eléctrica que se está generando ahí está variando en frecuencia. Eso es una condición de inestabilidad en frecuencia. Por ejemplo, ¿sí? Otro factor sería la inestabilidad en tensión. La tensión de salida puede estar variando. ¿Y por qué podría variar la tensión de salida? ¿Qué les parece a ustedes? Me imagino si tengo algo conectado en paralelo, por ejemplo, que esté variando su tensión o alguna impedancia que, no sé, dependa. Imagínate, por ejemplo, un grupo de electrógeno, ¿no? Vos tenés, en principio lo prendiste y está en vacío y tiene 220 voltios, ¿sí? De salida, monofásico, vamos a hablar de un grupo de electrógeno monofásico, chiquito. Tenés 220 voltios de salida. Le conectás una carga, ¿qué pasa? Suponte una carga resistiva. ¿Y bajo un poco la tensión de 220 o no? ¿Baja y ocurre algo o queda abajo? ¿Se acuerdan que yo les había contado del ABR, los sistemas de excitación automáticos? Cuando el sistema sensa que la tensión bajó, automáticamente aumenta la excitación, ¿sí? Entonces vuelve a tener los valores que tiene que tener. Si ese sistema electrónico funciona mal o está mal calculado o está mal regulado, que suele ocurrir, entonces lo que va a hacer es, va a aumentar por encima el valor de tensión, se va a dar cuenta, o sea, va a aumentar, perdón, por encima el valor de corriente de excitación, se va a dar cuenta que la tensión bajó, subió mucho, entonces va a bajar otra vez el valor de corriente de excitación, la tensión va a bajar por debajo y así sucesivamente. ¿Se entiende? Eso puede ser, por ejemplo, un error en el control, nada más. Un error en el control electrónico, que lo que hace es, queda en una zona en la cual no es estable. O sea, son inestabilidades de tipo de control. ¿Está bien? Las que puede tener. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre estabilidades de magnitudes eléctricas. ¿Se entiende? Lo que controla básicamente, lo que se controla, perdón, en un generador de estas características es la velocidad, que en definitiva se traduce en un control de frecuencia, y la corriente de excitación, que se traduce en un valor de tensión de salida. ¿Sí? Eso tiene que quedar muy claro. O sea, yo pretendo que estos conceptos, ni siquiera los métodos, pero los conceptos de cómo se controla una máquina de estas características queden muy claros. Queden muy claros. O sea, qué significa la excitación, qué produce,
la reacción de inducido, cómo complica la cosa, etcétera, tiene que quedar muy claro, ¿sí? Esto ya, por ahí entrar en detalles si utilizan una impedancia sincrónica saturada o no saturada, etcétera, para los cálculos, ya les diría que nos estamos metiendo despacito en un tema que tiene que ver con, digamos, ya de una asignatura superior, ¿no? De año superior. Creo que en quinto año ustedes dan simulación de sistemas eléctricos de potencia y ahí se analiza todo esto. Lo mismo para la parte de centrales eléctricas, se analizan todas estas cuestiones en detalle. ¿Sí? Ya entran en detalle con los distintos modelos, la parte computacional, etcétera, o debieran por lo menos entrar. Aquí lo que yo quiero es que ustedes tengan la parte conceptual de la máquina en sí, cuáles son los principios de operación, qué parámetros son los que se regulan, qué es lo que buscamos, etcétera. ¿Se entiende, chicos? Sí, se entiende. Sí, ingeniero. Bueno, buenísimo entonces. Bueno, ahora vamos a ir al otro método, que es el método de Potier. Todos estos son franceses, yo no sé ni siquiera si lo digo bien a los apellidos. Los franceses tienen mucho desarrollo en la parte de máquinas eléctricas, la mayoría de los desarrollos y demás están hechos por franceses, fueron hechos por franceses hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo de las teorías de modelos y demás. Bueno, ¿en qué se basa el método de Potier? Este método está pensado para máquinas que trabajan en general a potencia nominal, o sea, inyectando las corrientes nominales de operación. Nosotros vimos en el gráfico anterior, en el ensayo de vacío, obtenemos la curva roja, ¿no es cierto? Ahora piensen que en vez de hacer un ensayo de vacío, hacemos un ensayo de la misma forma, pero con una carga inductiva pura variable. ¿Qué quiere decir eso? Variable, ¿por qué? Variable para tratar de mantener siempre una circulación de la corriente equivalente a la corriente nominal de la máquina, ¿sí? O sea, yo pongo una carga inductiva en bornes, voy a hacer una variación de la corriente de excitación, o sea, desde cero hasta un determinado valor, y a través de la variación de la carga inductiva, yo voy a tratar de mantener siempre en bornes la corriente nominal, ¿sí? La corriente nominal de la máquina. Entonces, ¿qué obtengo cuando hago eso? Obtengo una curva muy similar a la curva de vacío, pero desplazada, ¿sí? Desplazada. Obtengo una curva muy similar a la curva de vacío, pero desplazada. ¿Está bien? Eso es lo que obtengo. Estas son las dos curvas, o sea, la curva de vacío y la curva de reactiva se llama, que es básicamente la curva que yo obtuve del ensayo con la carga reactiva. El principio del ensayo es ese que les dije, o sea, mantenemos la corriente nominal circulante por la carga y variamos la excitación y bueno, para mantener esa corriente constante, digamos, tenemos que variar el valor de reactancia inductiva que estoy poniendo sobre cada fase. ¿Tá? Entonces obtengo esa curva. A partir de estas dos curvas, en esta condición aparece algo particular y es que, como habíamos visto en los diagramas fasoriales iniciales, los fasores de fuerza magnetomotriz están en fase. Están en fase, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Cuando vimos los diagramas fasoriales, tanto para el caso reactivo puro e inductivo puro, capacitivo puro e inductivo puro, los fasores de fuerza magnetomotriz están en fase. ¿Y eso qué quiere decir? Que la FEM, los flujos están en fases y obviamente la FEM o caídas de tensión también están en fase. Entonces, la ventaja aquí es que yo ya no tengo que sumarlos fasorialmente, sino que los puedo sumar escalarmente. ¿Sí? Los puedo sumar escalarmente. Entonces, eso me permite hacer una
un esquema de alguna manera, al estar en esta condición particular, yo puedo hacer una evaluación gráfica de la cosa. ¿Por qué? Porque justamente esto ya pasaron a ser escalares, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, sobre este eje donde yo graficaba todas las FEMS, estos se pueden directamente sumar, ¿no es cierto?, sobre el mismo eje, sin tener en cuenta los desfasajes propios entre ellos, ¿tá? Sobre un mismo eje. ¿En qué se basa el principio del método de Potier? ¿En qué? En cualquier condición de operación, o sea, para una excitación dada, obviamente con esa carga reactiva, yo voy a tener que mi sistema se mueve sobre estos dos puntos. ¿Está bien? Yo voy a tener un valor de vacío y un valor de tensión, digamos, directamente sobre la carga, ¿no? Este va a ser vacío y este va a ser tensión. Y eso va a generar una recta. En realidad se va a generar un triángulo, ¿no es cierto? Que es lo que se llama triángulo de Potier acá en este diagrama. La ventaja es que debido a la condición, digamos, de escalares, yo puedo considerar que la caída de potencial en la reactancia, en la impedancia, reactancia si se quiere de dispersión, si no consideramos la resistencia, nada más, es básicamente la diferencia entre este ER y el UN, directamente aquí. ¿Está bien? Yo puedo contemplar como que esto es directamente el valor. ¿Cuál es la ventaja de eso? Si yo tengo esta caída, ¿sí?, entre R y UN, que es la caída en la reactancia de dispersión, y tengo a su vez el valor de la fuerza magnetomotriz de reacción de inducido, yo tengo todo el diagrama fasorial. Puedo dibujar el diagrama fasorial como teníamos aquí, en este, ¿sí? Obviamente acá ya no está esto, ¿no? Pero si yo tengo FI y tengo la caída aquí, yo puedo hacer un dibujo del diagrama fasorial para determinar dónde está trabajando mi máquina y con qué corriente de excitación, ¿no es cierto? Con qué corriente de excitación está trabajando. Esa es un poco la idea, ¿está bien? ¿Cómo hago para determinar este valor? Porque lo que me interesa a mí es determinar C. Considero la condición de cortocircuito. ¿Cuál es la condición de cortocircuito? Esta, aquí, donde la tensión es 0. Si yo considero la condición de cortocircuito, pero con carga completamente reactiva, mi tensión sobre la carga debiera ser 0, ¿no? Entonces no tengo tensión de salida aquí. Sin embargo, tengo que tener un determinado valor de excitación. Ese valor de excitación me produce dos cosas. Por un lado, la reacción de inducido, y por otro lado, la fuerza magnetomotriz equivalente para compensar la caída de tensión en la reactancia de dispersión, ¿no es cierto? Entonces, el triángulo se conforma, si se quiere, en este punto de trabajo, en esta región de trabajo. La ventaja es que esta región de trabajo es sobre la recta de vacío, Entonces, mi triángulo se conforma aquí. Este triángulo tiene el lado OA', que básicamente está constituido, como estos son corrientes de excitación, necesariamente están íntimamente vinculados con las fuerzas magnetomotrices. Esa corriente de excitación OA' es el equivalente, tiene dos partes. Una parte se refiere a la fuerza magnetomotriz de reacción de inducido de la carga reactiva, producida por la carga reactiva, y a una parte más, una partecita más, que es la OB', ¿sí?, que es lo que debe caer sobre la reactancia de dispersión, ¿sí? Si UN es 0, ER es igual a esto, nada más, ¿se entiende? Entonces, aquí básicamente estamos en esta condición. Ahora, si yo quiero trasladar este triángulo, porque en general a mí me interesa ver qué ocurre en esta condición, cuando yo tengo mi tensión nominal sobre la carga, para trasladar necesito saber cuánto vale esta base, ¿sí? O sea, esta base es la misma que esta. Entonces, me paro en este punto, a la tensión nominal, en A, miro la longitud esta, llego acá abajo, y para hallar C,
lo que hago es trazo una paralela a la curva, a la recta de vacío, que es lo mismo que este lado, ¿no? Trazo una paralela a la recta de vacío cuando intersecta a YC. La diferencia entre UN y C, digamos, que va a ser ER, es I por X sigma. ¿Sí? Es la caída de tensión en la reactancia de dispersión. Y ya está. Una vez que tengo la caída en la reactancia de dispersión y la fuerza magnetomotriz de reacción de inducido, llevo eso al diagrama fasorial y obtengo todo el resto. O sea, la condición de operación de mi máquina. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Esto, les digo, se entiende bien con un ejercicio, ¿no es cierto? Esto lo van a ver en un ejercicio básico. Ahí el Mora tiene un ejercicio muy simple donde les da directamente, 6, 7 puntos de cada una de las curvas y le dice, bueno, determine la condición o la corriente de excitación requerida para que la máquina opere con una tensión de tanto, una carga de tales características a corriente nominal. ¿Eh? O sea, en realidad no les dice la carga, les dice a corriente nominal con un factor de potencia de tanto, 0,8 creo que les da. Y bueno, entonces lo que hacen es grafican las dos curvas, determinan, digamos, la base a partir de esta parte, o sea, como grafican las dos curvas, tienen este valor OA', ¿está bien? OA' tienen, entonces van a graficar desde A aquí, que les da la tensión de trabajo, van a graficar OA', o sea, la distancia esta, se hace en un papel milimetrado en principio, ¿no? Y después van a trazar una paralela a esta para hallar C. Una vez que tienen C, el segmento BC es la diferencia que hay entre UN y el ER. ¿Mm? Eso es la caída en la reactancia. Y después OB', que también les queda aquí definido, es la fuerza magnetomotriz de reacción de inducido. Con esos dos valores pueden construir el diagrama fasorial completo. Con el factor de potencia van a sacar los ángulos, etc. Tienen que hacer el ejercicio. Pero bueno, este es el método de Pottier, yo les digo, es algo que está muy en desuso. La ventaja es que, bueno, este no hace ninguna simplificación, si se quiere. No es tan simplificado. Esa es la ventaja. No considera que esta curva es una recta, como Ben Eskenbach. Algo que no les comenté del método anterior es que nosotros tomábamos aquí la curva, la recta de entre hierro para los cálculos. Lo que hace el método mejorado, el método lineal mejorado, es tomar una recta, entre hierro equivalente que está en esta zona, ¿no? Es como si en vez de tomar la recta entre hierro aquí, la tomo un poco más acá y eso representa mejor la condición de trabajo en zona saturada. ¿Sí? Bueno, en fin, con eso terminaríamos el tema de métodos de cálculo de regulación. Hay muchísimo más para leer de esto. No es intención de la asignatura, como les dije, que lo sepan perfectamente bien, con que reconozcan que hay métodos. Aquel que quiera profundizar, mejor, digamos, les puede servir para más adelante. Sobre todo para cuando trabajen en otras asignaturas que seguramente van a ver esto. Más en detalle, ¿no? Lo van a estudiar ahí. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, Yo tenía una pregunta, ingeniero, sí, que es, decime, Facundo. es bastante básica en realidad, pero era una duda que me surgió. Sí, Si sí, vio que nosotros estábamos usando constantemente la ecuación E igual a 4,44, el número de espiras, la frecuencia y el flujo magnético máximo. sí, señor. En el caso del flujo magnético máximo, si yo mantengo constante la tensión eficaz y mantengo constante todo lo demás, digamos que yo bajo la frecuencia. En ese caso subiría, digamos, mi flujo magnético máximo. O si yo subo la frecuencia, disminuye mi flujo magnético máximo. Entonces, justamente ahí es como que no me cerraba mucho
¿cómo es que yo bajando la frecuencia aumento mi flujo magnético máximo? Si se supone que yo al bajar la frecuencia en una onda senoidal, yo estoy aumentando el campo magnético producido. No sé si se entiende. Mm, espera que me estoy haciendo a la idea, Facundo, de qué es lo que estás planteando. O sea, la ecuación te dice que la FEM inducida tiene una relación directa con el flujo, ¿no es cierto? Y hay un valor ahí de frecuencia metido en la ecuación que en principio debiera ser constante, ¿está bien? O sea, si querés, vamos a sacar todo el resto, vamos a sacar 4,44, vamos a sacar n y vamos a sacar el factor este de bobinado, chau. Entonces, la FEM es proporcional a F por flujo, ¿sí? Por flujo máximo, ¿eh? Por el valor flujo máximo. Perfecto. Ahí explícame cuál es tu duda. Digamos que yo mantengo, no sé si se podría mantener la tensión constante La tensión depende del flujo, necesariamente. sí. Eh, Es la Justamente, derivada, o sea, la ley de Faraday nos dice que eso es la variación del flujo en el tiempo. justamente mi pregunta venía por el lado de que en la máquina asíncrona nosotros despreciábamos las pérdidas magnéticas que se tenían en el rotor y en la Sí, teoría explica que eso se hace porque las frecuencias son muy bajas. Y y el ingeniero Mayans nos explicó de que se desprecia em, no porque las frecuencias sean bajas, porque las frecuencias aumentan el campo magnético. Entonces ahí me quedó una duda, digamos. A menor frecuencia el campo magnético aumenta. Eso, digamos, es algo que en una onda senoidal no, se pero cumple. para a lo mejor, Facundo, tu confusión viene por el lado de que en realidad uno desprecia en el modelo por una cuestión de que la impedancia, no impedancia, sino la reactancia que presenta depende de la frecuencia, ¿no es cierto? O sea, el valor de reactancia dentro de una impedancia, o la parte compleja de una impedancia, depende de la frecuencia, ¿sí? Y en el caso de un inductor, es directamente proporcional a la frecuencia. Si la frecuencia baja, esa parte reactiva deja de tener peso. No así con el capacitor. Con el capacitor es todo lo contrario, lo opuesto. No sé si me explico. O sea, vos sabés que la reactancia inductiva es omega L, ¿sí? O lo que es lo mismo 2 por pi por F por L. ¿Entendés, Facundo? Si vos bajás F, cuanto más bajes F, el efecto reactivo de ese inductor tiene menos peso. De hecho, si vos le bajás a cero a F, que sería ponerle corriente continua, da igual que lo tenga así bobinado o que lo tenga así estirado, es lo mismo. No cambia, es una resistencia, ¿no? Para la continua. A eso es lo que voy. No sé si se entiende, Facundo. A lo mejor lo que vos leíste fue eso, o sea que en realidad se desprecia debido a que la componente reactiva en sí a tan baja frecuencia, porque justamente las señales eléctricas que se desarrollan en el rotor son de baja frecuencia, ya lo vimos por qué, porque la diferencia de velocidad son de baja frecuencia, eh, no vale la pena representar una reactancia ahí, o lo puede poner, pero debido a que la frecuencia es muy baja, no tiene mucho sentido. ¿Se entiende? Ah, claro. Es, digamos, una El reactancia tema de conexión. de los campos magnéticos, y todo depende de la variación, no sé si me entendés. Eh, Vos podés poner una corriente senoidal de 10 Hz de 50 amperes o podés poner una corriente de 10 Hz de 10 amperes. Obviamente el de 50 Hz, el de 50 amperes te va a generar más campo magnético que el de 10 amperes.
En definitiva, está vinculado a la amplitud. ¿Se entiende? Por ahí la frecuencia tiene un efecto distinto vinculado a la propagación de los campos electromagnéticos en los materiales. O sea, por ejemplo, en un material ferromagnético que obviamente tiene su propia respuesta en frecuencia, si vos trabajás en muy alta frecuencia, el material deja de operar como tal. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad de orientación de los dipolos. Entonces, por eso, por ejemplo, en las fuentes conmutadas en las cuales vos trabajás con frecuencias altas, no vas a ver transformadores de hierro. ¿Estás de acuerdo conmigo, Facundo? Vas a ver transformadores con núcleos de ferritas. Claro, O de cosas raras, porque justamente la respuesta en frecuencia del material magnético, y estamos hablando de los campos, la respuesta en frecuencia de los campos magnéticos, ¿no? Es mayor. ahí ya tendría que ver con el tiempo de orientación de los dominios, digamos. Eso, o sea, eso ya entra, digamos, sería como, eso es más un fenómeno electromagnético, no sé si me explico, que nosotros directamente tratamos de no estudiarlo. A lo sumo nos hemos metido un poquito en el efecto pelicular que tiene que ver con que cuando se aumentan las frecuencias de las señales, el propio campo eléctrico hace que la conducción se produzca más en la superficie del conductor y no tanto en el centro. ¿Entendés? Eso se llama efecto pelicular, efecto Skin. Y tiene un tratamiento teórico bastante heavy que lo van a ver en el electromagnetismo, ¿no es cierto? El efecto pelicular lo que hace es que, o sea, explicado de manera sencilla, lo que hace es que de alguna manera la conducción se produzca, o la conducción o la propagación del campo electromagnético, en este caso la corriente eléctrica, se produzca por fuera, en la superficie del conductor, y no adentro. No adentro, no en el centro. Eso hace que de alguna manera la resistencia efectiva que presenta el conductor sea mayor. Claro, sí. ¿Por qué? Porque no ocupás todo el conductor. Es como, de hecho, en los sistemas de comunicaciones de gran potencia y demás, por ejemplo, una transmisora de AM, vas a ver conductores que son caños, ¿sí? Que no son conductores llenos. Y eso es una cuestión de ahorro, de economía, porque saben que en realidad la conducción se produce en el exterior nada más. No sé si se entiende, Facundo. Perfecto, sí, sí, sí. Ahí, El tema es, estas cosas, estos efectos electromagnéticos se producen a frecuencias mucho mayores. Las frecuencias industriales en general no tienen mayores problemas. Y industriales me estoy refiriendo a, digamos, de decenas de Hz hasta centenas de Hz, ¿viste? 400, 300 Hz, no suelen tener efectos muy complejos en cuanto a los materiales en sí. Se los puede simplificar, a eso es lo que voy. Por ahí yo creo que el análisis, desde el punto de vista de modelo matemático, viene por el lado, o hay que hacerlo por el lado del peso que tiene la impedancia o la reactancia que vos estás queriendo representar ahí. Como la frecuencia menos, la resistencia va a tener peso, eso sin duda, porque la resistencia es independiente de la frecuencia, ¿no? Pero la reactancia sí depende de la frecuencia. Entonces, cuidado. ¿Entendés? Debido a la frecuencia, cuando estamos cerca de las bajas frecuencias, esa reactancia puede presentar un cortocircuito y no significar nada. No tener ningún efecto en el modelo. claro, sí. Sí, se entiende. O sea, la reactancia y dispersión sería muy baja, digamos. Y es baja. Es baja. Esa es la verdad. Frente a la reactancia que podría presentar, por ejemplo,
la reactancia y dispersión que podía presentar el estator es baja, sin dudas. El estator trabaja a 50 Hz. Bueno, chicos, les comento, en los últimos 5 minutos que nos queda, el ingeniero González Mayán les va a, presentar los 2 temas que siguen de máquinas sincrónicas. Seguramente van a hacer algún repasito, algo así, y después van a seguir con la parte, me refiero a los temas teóricos, pero creo que él lo va a dar como una cuestión más teórico-práctica. Van a seguir con máquinas de corriente continua, como con el ingeniero Ruiz Díaz. La idea es, como les dije, tratar de cerrar bien el tema de los 3 temas fundamentales que son transformadores, máquinas asincrónicas y máquinas sincrónicas. O sea, préstenle atención particularmente a lo que presenta el ingeniero González Mayán, porque esa parte es interesante, la parte de conexión en paralelo, como les dije, o conexión a red de un generador, es la manera en la que funcionan los generadores en general, y es con lo que se van a encontrar en la vida profesional. La parte de corriente continua, yo les pediría que también le den artículo. Nosotros tratamos de, dejarlo como último tema por una cuestión de priorizar lo otro en cuanto a tiempo. Si vemos que no nos alcanza, damos menos, si vemos que nos sobra tiempo, damos más, y así lo manejamos, pero queremos como priorizar primero estos 3 temas. ¿Qué quiero decir con esto? Los exámenes finales se van a tomar en función de lo que está en el programa, es decir, máquinas de corriente continua va a entrar, entonces tómenlo con seriedad a todo lo que se dé, ¿está bien? Tómenlo con mucha seriedad. Igual, del punto de vista de la formación, digamos, del ingeniero en sí, los 3 temas de estos son los más importantes, sobre todo para la vida laboral actual. Puede que cambie eso, ya les dije, puede que cambie, puede que las máquinas de corriente continua vuelvan, no descartamos nada. Entonces, no dejen de darle artículo, si se quiere, a esta cuestión. Yo voy a quedar a disposición para lo que necesiten, consultas, etcétera, y obviamente yo voy dirigiendo, o sea, yo soy el director de orquesta, como quien dice, voy dirigiendo todas las acciones que se van a llevar adelante y voy controlando todo eso, así que quédense tranquilos, no es que me desconecto y ya no nos vemos más, sino que estoy a disposición para lo que necesiten, de ahora en adelante. Si después de terminado el cursado, si necesitan hacer consultas previas a los exámenes finales, etcétera, también, ¿sí? No duden en comunicarse conmigo, yo no tengo problema en recibir mensajes, así que, bueno, en fin, quedo a disposición, chicos, cualquier cosa me consultan, ¿sí? Los libero. Gracias, ingeniero, hasta luego. De nada, nos vemos, chicos. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.